Este es el último paradigma de sistemas distribuidos que veremos, ¿verdad? Los sistemas distribuidos basados en coordinación, ¿verdad? Aquí hay algo importante, ¿verdad? Es que es necesario, ¿verdad? Es necesario establecer, es fundamental, ¿verdad? Es necesario establecer una separación entre cómputo y coordinación, ¿verdad? Entonces, si vemos, ¿verdad? Si vemos a un sistema distribuido como un conjunto de procesos, posiblemente de procesos multihilos, ¿verdad? Entonces, la parte de cómputo de un sistema distribuido está formada por los procesos y cada proceso se ocupa de efectuar una actividad computacional específica, la cual en principio es realizada de forma independiente de las actividades de otros procesos. En, siempre en este modelo, ¿verdad?, de sistemas basados en coordinación, la parte de coordinación de un sistema distribuido maneja la comunicación y la cooperación entre procesos. Es, la coordinación es el pegamento que aglutina las actividades que se realizan, ¿verdad?, por los, eh, por los procesos. Entonces, en los sistemas basados en coordinación, ese enfoque del, eh, de coordinación ocurre eh, en la forma en que los procesos se coordinan entre sí. Entonces, el- cuando los procesos, ¿verdad?, se acoplan de forma eh, eh, de forma referencial o de forma temporal, ¿verdad?, eh, eh, vamos a ver. Los procesos se pueden eh, acoplar de forma referencial y de forma temporal. Cuando, cuando los procesos se acoplan de forma referencial y de forma temporal, se dice que eh, es una coordinación directa, ¿verdad? El acoplamiento referencial, ¿verdad?, ocurre cuando se hace referencia explícita a los procesos durante la comunicación. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, un proceso puede comunicarse solo si conoce el nombre o identificador del otro proceso con el que desea intercambiar información. Entonces, el acoplamiento temporal significa que los dos procesos que se están comunicando están funcionando. ¿Verdad? El acoplamiento temporal implica que los dos procesos están en línea. ¿Verdad? El, ahora, el, cuando, cuando los procesos se desacoplan temporalmente, ¿no?, eh, pero están acoplados de forma referencial, ¿no?, se dice que es una coordinación de buzón de correo, ¿no? En este caso,
¿verdad? No se requiere que los dos procesos que están intercambiando información, que se están comunicando o que se coordinen, pues que funcionen al mismo tiempo, ¿verdad? En cambio, ¿verdad? La comunicación ocurre colocando mensajes en un buzón de correo que es posiblemente compartido, ¿verdad? La combinación, ¿verdad? De un sistema referencialmente desacoplado, ¿verdad? Y temporalmente acoplado, ¿verdad? Forma un grupo de modelos de coordinación que se orientan a la reunión. Entonces, el referencial desacoplado aquí, eh, los procesos no se conocen explícitamente entre sí, ¿verdad? El referencial desacoplado es que los procesos no se conocen específicamente entre sí. En otros términos, ¿verdad? Cuando un proceso desea coordinar sus actividades con otros procesos, no puede referirse directamente a los otros procesos, ¿verdad? Entonces, aquí existe un concepto de reunión, en el cual los procesos se agrupan temporalmente para coordinar sus actividades. Entonces, aquí, este modelo prescribe que los procesos de reunión se ejecuten al mismo tiempo. Otro mecanismo, ¿verdad? Útil, ¿verdad? Eh, se denominan sistemas de publicación y suscripción. Bueno, ese es otro mecanismo para implementar reuniones, ¿verdad? Que es sistemas de publicación y suscripción. En estos sistemas, ¿verdad? Los procesos pueden suscribirse a mensajes que contienen información sobre temas específicos, en tanto que otros procesos producen, es decir, publican tales mensajes. La mayoría de los sistemas de publicación y suscripción requieren que los procesos que se están comunicando estén activos al mismo tiempo. Por consiguiente, existe un acoplamiento temporal. Sin embargo, en caso contrario, los procesos que se están comunicando pueden permanecer anónimos. Ahora podemos ver ¿eh? el, que cuando los procesos están referencialmente desacoplados y están temporalmente desacoplados, la coordinación ocurre por comunicación generativa, ¿verdad? La idea fundamental de la comunicación generativa, ¿verdad? Es o sea, la, eh, la idea fundamental de la comunicación generativa es que un conjunto de procesos independientes utilizan un espacio, ¿verdad? De datos persistentes compartidos en, en tuplas, ¿verdad? Entonces, aquí las tuplas, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad? Que son registros de datos etiquetados compuestos a partir de varios campos, ¿verdad? De entrada desde el teclado, ¿verdad? Los procesos pueden poner cualquier tipo de registro en el espacio de datos compartidos, ¿verdad? Es decir, que generan registros de comunicación, ¿verdad? Entonces aquí la comunicación generativa, eh, los procesos no deben conocerse entre sí y tampoco deben estar corriendo al mismo tiempo, ¿verdad? Aquí lo que ocurre es que los procesos simplemente envían información
eh, a modo de tuplas para que los procesos que tienen acceso a esas tuplas puedan seguir las instrucciones. Las arquitecturas dentro de ese paradigma son cuatro, ¿verdad? El enfoque total, las arquitecturas tradicionales, arquitecturas punto a punto y movilidad y coordinación. Eh, Bajo el concepto del enfoque total, eh, supongamos en primer lugar que los elementos de datos están descritos por una serie de atributos. Se dice que un elemento de datos está publicado cuando se pone a disposición de otros procesos para que sea leído. Con esa finalidad, se tiene que transferir una suscripción al middleware, la cual la capa de middleware, ¿verdad? La cual describe los elementos de datos en los que el suscriptor está interesado. Tal descripción eh, se compone típicamente de algunos pares, ¿verdad? Atributo valor, posiblemente combinados con pares, ¿verdad? Atributo rango. En el segundo caso, ¿verdad? Se espera que el atributo especificado adopte valores dentro de un rango especificado. Las descripciones, ¿verdad? A veces pueden darse utilizando varias clases de predicados formulados sobre los atributos. Algo muy similar, ¿verdad? Eh, 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 en la naturaleza. Bueno, eso es algo muy similar, ¿verdad? Es algo muy similar en la naturaleza de las preguntas SQL, ¿verdad? Como en los casos de bases de datos relacionales. Entonces, aquí eh, aquí nos enfrentamos, ¿verdad? A la situación donde las suscripciones tienen que ser comparadas con elementos de datos, ¿verdad? Cuando, cuando se da la coincidencia, existen posibles escenarios. El primer caso, el middleware, puede remitir los datos publicados a su grupo actual de suscriptores, ¿verdad? Vemos acá los suscriptores. Entonces aquí los procesos que tengan, bueno, los suscriptores son los procesos que tengan alguna suscripción coincidente, ¿verdad? Entonces, como alternativa, ¿verdad? El middleware también puede remitir una notificación, ¿verdad? Puede remitir aquí, ¿verdad? Una notificación eh, al momento en el cual los suscriptores pueden ejecutar una operación read para recuperar el elemento de datos publicado. Siempre dentro de las arquitecturas tradicionales, pero aquí estamos hablando del otro paradigma, otra arquitectura, que es arquitecturas tradicionales. ¿Sí? Entonces aquí eh, vemos, se pone un ejemplo, ¿verdad? Y ese ejemplo es eh, Gini, ¿verdad? Gini es un sistema distribuido compuesto, ¿verdad?
a partir de una mezcla de elementos diferentes, pero que se relacionan, ¿verdad? Gini está fuertemente relacionado con el lenguaje de programación Java, aunque muchos de sus principios pueden se pueden implementar, ¿verdad? De igual manera en otros lenguajes. Una parte importante de ese sistema está formado por un modelo de coordinación de comunicación generativa. Entonces, acá, Gini proporciona un desacoplamiento temporal y referencial de procesos mediante un sistema de coordinación llamado JavaSpace. Un JavaSpace es un espacio de datos compartidos que guarda tuplas que representa un conjunto de referencias a objetos. Eh, Múltiples JavaSpaces pueden coexistir en un solo sistema Gini. Siempre que un proceso desea guardar una tupla, ese primero se empaqueta, lo cual implica que todos sus campos tienen eh, que todos sus campos también se empaquetan. Entonces, por consiguiente, ¿verdad? Cuando una tupla contiene dos campos diferentes que se refieren al mismo objeto, la tupla guardada en una implementación de JavaSpace mantendrá dos copias empaquetadas de dicho objeto. Una tupla se pone en JavaSpace por medio de una operación write. Entonces aquí, ¿verdad? Por medio de esa operación write, ¿verdad? El proceso inserta una copia de A, la cual primero se empaqueta, primero empaqueta la tupla, ¿verdad? Antes de guardarla, ¿verdad? Cada vez que la operación write es invocada en relación con una tupla, se guarda otra copia empaquetada de dicha tupla en el JavaSpace. Y luego, ¿verdad? Se hace referencia a cada, bueno, aquí, a cada referencia, vamos a ver, cada copia empaquetada de una tupla, la llamaremos como una instancia de tupla. Entonces, ahora, aquí vemos, por ejemplo, que ese proceso busca una tupla que concuerde con T. Y T es la que concuerda con T es la tupla C. Entonces se regresa C y alternativamente, ¿verdad? Se puede, ya que se consultó, se puede eliminar. Pero es una alternativa. Siempre dentro de las arquitecturas tradicionales, ¿verdad? Otra solución, ¿verdad? Al uso de servidores centrales es diseminar de inmediato los elementos de datos publicados, ¿verdad? Eh, Vamos a eh, aquí, ¿verdad? Lo que se hace es diseminar de inmediato los elementos de datos publicados a los suscriptores apropiados mediante multitransmisión. Se hace multitransmisión. Entonces, ese principio se utiliza en el sistema TIB de Rendezvous. Entonces, en TIB Rendezvous, lo que
un elemento de datos, ¿verdad? Es un mensaje etiquetado con una palabra clave compuesta que describe su contenido, ¿verdad? Tal como podría ser, por ejemplo, news.com.os.books. Entonces, aquí un suscriptor, ¿verdad? Proporciona partes de una palabra clave o indica los mensajes que desea recibir, ¿verdad? Aquí se dice que esas, esas palabras clave indican el tema de un mensaje, ¿verdad? Para efectuar la implementación de TIB Rendezvous, eh, es fundamental el uso de transmisión común en redes de área local, ¿verdad? Aunque también utiliza medios de comunicación más eficientes cuando es posible. Entonces aquí, ¿verdad? Por ejemplo, A multitransmite el mensaje a los suscriptores. ¿Verdad? Y eh, y aquí, ¿verdad? Eh, podemos ver que ese proceso, ¿verdad? Que está suscrito, puede ser suscrito a, pero también publica mensajes de B y los multitransmite a, a otros procesos que pueden estar suscritos a más de una, vamos a ver, a más de una, que puede ser multitransmisión, ¿verdad? Bueno, pero ahorita, disculpen. Veamos el caso que tenemos acá, que eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero explicar. ¿Okay? Que ese proceso está suscrito a A y está suscrito a B. Entonces los procesos pueden tener múltiples suscripciones. Eso era lo que... Ya, con eso quería concluir. Ahora aquí tenemos también las arquitecturas de punto a punto. Entonces aquí eh, 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 pues con las arquitecturas de punto a punto resuelven algunos problemas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tener un servidor central para equiparar las suscripciones con los datos publicados no permite crecer, no brinda una escalabilidad a más de unos cientos de clientes. Además, ¿verdad? El uso de multitransmisión requiere medidas especiales para ir más allá del dominio de las redes de área local, ¿verdad? Además, ¿verdad? Si se tiene que garantizar la escalabilidad, puede que se requieran más restricciones sobre la descripción de suscriptores, de suscripciones y datos. Aquí se ha investigado mucho, ¿verdad? Sobre la realización de sistemas basados en coordinación, ¿verdad? Usando tecnología punto a punto, ¿verdad? Entonces existen implementaciones simples para aquellos casos en los que se utilizan palabras clave, ya que estas pueden ser asignadas a identificadores únicos para datos publicados, ¿verdad? Ese método también ha sido utilizado para correlacionar pares atributo-valor con identificadores, ¿verdad? En estos casos, la equiparación se reduce a una búsqueda simple de un identificador. Entonces, esto puede ser implementado, ¿verdad? De forma eficiente en un sistema basado en DHT. ¿Verdad? Ese método funciona bien con los sistemas de publicación y suscripción, ¿verdad?
Acuérdense que DHT son tablas de hash distribuidas, tablas hash distribuidas. Entonces, este método, ¿verdad?, funciona bien con los sistemas de publicación y suscripción, pero también funciona con la comunicación generativa. Pero aquí las cosas se complican con cuando se tienen que utilizar esquemas de equiparación más detallados, más elaborados, ¿verdad? Son muy difíciles los casos en que tienen que ser soportados rangos y existen muy pocas propuestas, ¿verdad? Entonces, con las arquitecturas, ¿verdad?, punto a punto, lo que se busca es una forma de agrupar nodos en M grupos diferentes, ¿verdad?, de modo que los nodos I y J pertenezcan al mismo grupo y solo sus suscriptores, ¿verdad?, ese sub I y esos sub J se entrecruzan. Además, ¿verdad?, los nodos publicados en el mismo grupo deberán organizarse en una red sobrepuesta que permita la diseminación eficiente de un elemento de datos, ¿verdad?, en el hiperespacio, ¿verdad?, que esté asociado con dicho grupo. Aquí en la gráfica vemos 7 nodos, donde la línea horizontal del nodo I indica su intervalo de interés para un valor de atributo único, ¿verdad? También se muestra el agrupamiento de nodos en intervalos de interés que están desarticulados para valores de atributo, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad?, por ejemplo, los nodos 3, 4, 7 y 10, ¿verdad?, se agrupan para representar el intervalo de 16.5 a 21.0. Entonces, o sea, cualquier elemento, cualquier elemento de datos con un valor presente en ese intervalo debe diseminarse solo a esos 4 nodos, ¿verdad? Entonces, para construir esos grupos, los nodos se organizan en una red no estructurada basada en conversaciones con otros, basada en conversaciones, ¿verdad? Y aquí o sea, aquí cada nodo mantiene una lista de referencia a otros vecinos. Aquí vemos la movilidad y coordinación, ¿verdad? El, un tema, ¿verdad?, que ha recibido, ¿verdad?, considerable atención en la literatura, ¿verdad?, relativa al tema de sistemas distribuidos, es cómo combinar soluciones de publicación y suscripción con movilidad de nodos, ¿verdad? Porque en muchos casos se asume que existe una infraestructura básica fija con puntos de acceso eh, para nodos móviles, ¿verdad? Entonces, conforme a esa suposición, en conformidad con esas posiciones, el tema se transforma en cómo garantizar que los mensajes publicados no sean entregados más de una vez a un suscriptor que cambia de puntos de acceso. Una solución práctica, ¿verdad?, a este problema es permitir que los suscriptores no pierdan de vista los mensajes que ya recibieron y que simplemente desechen los duplicados. Otras soluciones, ¿verdad?, más complicadas
comprenden enrutadores o direccionadores que no pierdan de vista qué mensaje fue enviado a qué suscriptores. Pero aquí en Lime, ¿verdad? Que es un ejemplo del sistema, ¿verdad? Cada proceso tiene su propio espacio de datos. Eh, pero cuando los procesos están próximos entre sí, de tal modo que de tal modo que están conectados, estos espacios de datos se vuelven compartidos. Eh, en Lime, ¿verdad? Cada proceso, ¿verdad?, tiene su propio espacio de datos asociado, pero cuando los procesos están próximos entre, entre sí, ¿verdad?, sus espacios de datos, pues como vimos, se vuelven compartidos, ¿verdad? Entonces, entonces aquí, ¿verdad?, los espacios de datos locales de procesos conectados forman un espacio de datos transitoriamente compartidos que permiten a los procesos intercambiar tuplas, ¿verdad? Entonces aquí cada proceso tiene sus espacios de datos locales y a través de eso eh, se pueden eh, se pueden intercambiar esas tuplas, ¿verdad? Entonces aquí, para controlar mejor, ¿verdad?, la distribución de tuplas, los espacios de datos pueden realizar reacciones, ¿verdad? Una reacción especifica eh, una acción que debe ser ejecutada cuando se encuentran una tupla que concuerda con, con una plantilla dada de datos, ¿verdad? Con una plantilla dada en el espacio de datos locales, ¿verdad? Cada vez que cambia un espacio de datos, se selecciona al hacer una reacción ejecutable, que a menudo conduce a una modificación adicional del espacio de datos. Entonces aquí las reacciones cubren el espacio de datos compartidos actual, aunque existen varias restricciones para garantizar que pueden ser ejecutadas con eficiencia. Aquí, cuando hablamos de los procesos en un sistema basado en coordinación, los sistemas, bueno, eh, aquí vemos, ¿verdad?, que esos sistemas distribuidos basados en coordinación desempeñan un rol importante en la construcción de aplicaciones distribuidas, ¿verdad? La mayoría de estos sistemas están enfocados en el desacoplamiento referencial de los procesos, ¿verdad? Eso significa que estos no tienen que referirse explícitamente entre sí para habilitar la comunicación. Además, también es posible tener desacoplamiento temporal, de modo que los procesos no tengan que coexistir para comunicarse. Los sistemas basados en coordinación, ¿verdad?, son diferentes de muchos otros sistemas distribuidos, ¿verdad? Eh, son, debemos ser, son diferentes de muchos otros sistemas distribuidos que se concentran, ¿verdad?, como dice ahí, por completo en proporcionar una forma conveniente para que los procesos se comuniquen sin conocerse de antemano, ¿verdad? También aquí la comunicación puede continuar de una forma anónima. La ventaja principal de ese método es la flexibilidad, ¿verdad?
ya que es más fácil ampliar o cambiar un sistema mientras continúa operando. Ya para terminar, vemos que la asignación de nombres está fuertemente relacionada con la búsqueda basada en atributos, ¿verdad? Soportada, servicio de directorio. ¿Verdad? Y el soporte de la... Pero en cambio, ¿verdad? Pero en cambio, el soporte de la seguridad es problemático, ¿verdad? Ya que esencialmente viola el desacoplamiento entre editores y suscriptores. Los problemas aquí se agravan cuando el middleware debe ser aislado del contenido de los datos publicados, lo cual dificulta proporcionar soluciones eficientes. Entonces, eso es todo eh, por el tema de hoy, y con eso se concluye el, el curso de sistemas operativos 2.